palabra en mi vida y en la vida de mi familia al transcurso del tiempo. Volteo a ver unos años y me veo ahora y yo digo, wow, si no es el Señor no sé dónde estuviera, pero toda la gloria y la honra sea para Él. Le damos la bienvenida a todos. Yo pienso que un miércoles en la noche están los estudiosos, como que si fuera una universidad, los aplicados que se vienen a aprender la palabra, como que si fuera una universidad, ¿verdad? Van el día que hay que ir, ¿verdad? Porque queremos aprender, no queremos ganar la clase, sino que queremos capacitarnos para poder ejercer bien una profesión. Así que es una bendición, estoy muy agradecido, honro la vida de mis pastores. El pastor Héctor está de viaje, anda afuera, así que le mandamos un saludo, nos está viendo ahí por internet, así que si los enfocan por ahí, saludan también. Así que gracias al Señor por todo este tiempo. Amén. Y para empezar, hemos venido platicando y se ha venido hablando desde el principio de año de que este es el año de la revelación. Amén. Y si nos podemos concentrar unos cuantos minutos, yo te garantizo de que vamos a salir aquí con un velo menos, vamos a salir de este lugar entendiendo nuevas cosas. No se trata del que predica, del que enseña, sino es concedido por el Espíritu que venga la revelación. No es que por mi esfuerzo se me logre revelar algo, ni porque mi dedicación me revele las cosas y los misterios ocultos, sino es un don, es concebido de parte de Dios que por gracia se nos revele la palabra y se nos revele el Evangelio. Así que de esa manera, en el año de la revelación se ha venido enseñando y predicando. De primer lugar, fuimos enseñados sobre la luz verdadera, la salvación, la adoración con entendimiento, y en esta etapa que vamos del año estamos aprendiendo sobre la autoridad y la autoridad espiritual. Le puedes decir al que está al lado tuyo, la autoridad espiritual. Así que Pablo utiliza un ejemplo muy claro, y quiero que nos adelantemos a ese versículo. Y si puedes tomar tu Biblia en 2 de Corintios 5:19. 2 de Corintios 5:19. Y empieza diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Gracias, Señor, te damos por esta noche, Padre. Te pido de que por medio de que vaya transcurriendo el tiempo, Señor, nosotros podamos ir entendiendo y comprendiendo tu palabra, Señor. Te pido que utilices mi boca, Señor, y que podamos predicar con denuedo, Señor. Te pido que tomes el control de nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, y que te glorifiques en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, Señor. Así que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la palabra clave que vamos a utilizar hoy, gracias, amigo, es la palabra embajadores, que para mí es el mejor ejemplo o el mayor ejemplo de la función de autoridad, o es uno de los mejores ejemplos que Pablo puede enseñar de cómo nosotros debemos de funcionar en el propósito eterno de Dios, como hemos venido aprendiendo, que todos tenemos un propósito eterno en Él. Y parte de ese propósito es que nosotros debemos de desarrollar una autoridad en Cristo que se nos fue otorgada por medio del Hijo. Así que para empezar a introducirnos un poco, prometo no tardarme mucho, el Evangelio, para hacer una base, es una cuestión interior. Antes, como hemos venido platicando, pensábamos de que las cosas venían de fuera hacia adentro. Ahora, con el entendimiento de que nosotros ya somos portadores de esa gloria, con el entendimiento que somos portadores de la vida del Hijo, las cosas comienzan a cambiar en nosotros. Por eso, cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar en medio de la adoración, no es que esté viniendo de afuera, sino de dentro de ti está brotando algo que se está sintiendo. Así que
El Evangelio es una cuestión de adentro hacia afuera, es una manifestación interna que nosotros debemos de ir desarrollando. Por eso es que todos los que estamos aquí tenemos una medida desarrollada de la vida de Cristo. No es que nadie valga más que otro, no es que nadie tenga más que otro, sino que unos tienen más desarrollada la vida del Hijo que otros. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar día a día, desarrollar lo que ya se nos fue concedido. Entonces mirás a algunos que decís, wow, cómo se mueve, cómo el Señor lo usa. Y no es que sea más que ti, lo que pasa es que Él tiene más desarrollado el don de Dios en Él. Y eso es lo que nosotros debemos de ir buscando día a día. El Evangelio no se trata de edades, no se trata de experiencia, no se trata de capacidades. Lo único que se trata es que tengamos una vida genuina, madura en el Espíritu. Por eso es que Timoteo, cuando era joven, se le fue encargado incluso doctrinas de las iglesias. Pablo lo instruyó muy bien y se lo llevó a viajes misioneros y de último lo tiró al agua, como diríamos los chapines. Pero no lo limitó su edad, no lo limitó sus condiciones, porque él estaba capacitado maduramente para ejercer la función que le habían dado. Por eso es que en esta manera todos aquí podemos tener una posición. Si quieres podemos verlo naturalmente, puedes tener una posición en una congregación, una posición en el trabajo, una posición en la universidad, puedes tener una posición en cualquier lado. Pero si tenés una posición y no ejerces una función, la posición no vale para nada. Por eso yo creo que el Evangelio se trata de un funcionamiento de nosotros, no de una posición. Porque si yo tengo una posición, toda posición tiene una función. Pero sería contradictorio de que a mí se me fuera delegada una posición si yo no puedo hacer funcionar esa posición. Es contraproducente, es improductivo, no hay fruto. Por eso es que nosotros debemos de venir con el entendimiento de que venimos a capacitarnos para ejercer mejor nuestra función. Porque de cierta manera sí tenemos una posición en Cristo, pero debemos desarrollar la posición por medio de la función. Vamos por ahí. Así que es necesario sacar el mal que mata a esta generación. A la generación no me refiero a jóvenes, adolescentes, niños y grandes, sino somos una sola generación que hemos estado invadidos y atacados por la palabra ignorancia. Y esta palabra yo la he tratado de enseñar muchas veces, las últimas veces que me ha tocado predicar, porque la ignorancia es el factor principal que no nos deja avanzar. La ignorancia significa no conocer, falta de conocimiento. Y lo que nos mata a nosotros es la falta de conocimiento. Porque si no hay conocimiento, entonces nosotros creemos todo lo que nos dicen. Si no hay conocimiento, simplemente nos dicen algo, pero como no lo conocemos, lo tomamos, lo creemos y tal vez eso ya no es funcional en nosotros para la vida de un creyente. Así que en Efesios 4:17 empieza a decir el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este versículo nos habla de que la ignorancia nos hace tener un entendimiento entenebrecido. El entendimiento es esa capacidad que nosotros tenemos de entender y poder operar el conocimiento. Por ejemplo, si a mí me pasan el manual de un teléfono, yo lo leo y tengo conocimiento de qué es el teléfono. Antes, si me dan un teléfono que yo no conozco, siempre uso el ejemplo del teléfono, pero para mí es más fácil. Cuando me dan un teléfono, yo nunca había visto un teléfono en mi vida. Cuando me lo dan, son ignorantes porque no sé para qué es el teléfono. No lo puedo funcionar. Y si me dicen es una raqueta de tenis, yo voy a creer que es una raqueta de tenis por la ignorancia que hay en mí. Pero cuando yo agarro el manual, lo leo, entonces salgo de esa ignorancia porque viene el conocimiento. Y el entendimiento es poder comprender el funcionamiento de ese conocimiento. Por lo tanto, la ignorancia lo que hace es que te dice que te pone el entendimiento, esa capacidad de razonar, esa capacidad de poder aplicar el conocimiento, te lo llena, te lo pone nublado.
dice que entenebrecido es entre tinieblas. Por lo tanto, yo me alegro mucho por los que se congregan seguidos, por los que buscan la palabra, por los que tratan de capacitarse en Dios, porque logran salir de una ignorancia que era lo que Pablo siempre recalcaba. Era un hombre preparado, era un hombre que aventajaba a muchos porque era hebreos de hebreos, porque era una persona muy capacitada, se había instruido a los pies de Gamaliel, un fariseo muy respetado en ese tiempo, era hebreo y era ciudadano romano, conocía de muchas leyes, era una persona preparada, y eso es lo que nosotros buscamos, prepararnos en el Señor, prepararnos y salir de esa ignorancia que nos tiene encerrados. Y Romanos 12:1, no lo busques, 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo. Ya vamos a entrar al punto. Solo quiero que entendamos que es necesario que nosotros tengamos ese ánimo de poder superarnos en algo mayor. Porque cuando dicen no te conformes a este siglo, yo leía que cuando se refiere a siglo no significa 100 años, no significa, cuando dicen no te conformes a este siglo, el siglo 2000. No, cuando se refiere a siglo, se refiere a tiempos determinados. Por ejemplo, cuando estuvo Pablo, él no debía de conformarse a su siglo. Cuando había personas en 1910, ellos no debían de conformarse a su siglo. Y nosotros en el 2017 no debemos de conformarnos a este tiempo, sino que debemos de renovar. La palabra renovar es volver a un estado original, volver a una esencia original. Debemos de renovar nuestro entendimiento. Debemos devolver nuestro entendimiento al estado original que ya era desde antes que fuimos creados. Porque ¿quién cree aquí que con la vida del Hijo nosotros ya tenemos todo? Entonces la revelación lo que hace es que nos va quitando capas para llegar a la esencia de lo que ya somos. Por eso yo les pido, los exhorto a de que día a día nosotros vayamos renovando nuestro entendimiento, y lo resumo para terminar con esta introducción con una cosa. El entendimiento renovado es tener la mente de Cristo en nosotros. Es por medio de un gobierno de Dios en nosotros. Es por medio de que la mente de Cristo empiece a funcionar en nosotros a medida que nosotros nos vamos dejando gobernar por Él. La mente de Cristo, ahí la puedes encontrar en 1 Corintios 2:16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso ponete la mano aquí y decirle, Señor, hoy escucho tu palabra desde la mente de tu Hijo, porque eso nos va a hacer entender. Y ahora sí, vamos ahí, vamos todos por ahí. Ahora sí, la autoridad espiritual. En base a lo que decimos, yo te quiero animar a que esto es la vida que de verdad te va a dar fruto. Al final estamos trabajando para algo eterno. Entonces, si venís aquí a invertir por algo eterno, imagínate, alguien aquí graduado de la universidad, ¿alguien aquí se ha graduado de la universidad? Levante su mano. Bueno, los graduados de la universidad invirtieron 6 años con privados y tesis, 5 años, 6 años, los retranqueros 8, pero ahí salieron. Pero si invertiste un tiempo y te esforzaste y te graduaste es porque te esforzaste, le dedicaste tiempo a algo pasajero. ¿Cuánto más deberíamos de invertir el tiempo en algo eterno? Por eso no importan las edades, no importa cuántos años tengas, aquí importa el hoy, que nos determinamos a invertir nuestro tiempo en algo eterno, algo que va a durar, algo que va a permanecer. Ahora, es necesario que entendamos nosotros la autoridad espiritual, pero no podemos hablar de la autoridad espiritual desde mi punto de vista si nosotros no aprendemos y no entendemos cuál fue el mensaje principal de Jesús en la tierra. Si bien después de que Jesús se va físicamente, el mensaje si te pones a leer, el mensaje supuestamente cambia, pero no cambia. Porque el mensaje principal, puedes irte a Mateo 3:1. Mateo 3:1. En Mateo 3:1 comienza diciendo, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:12. Mateo 4:10. Sí, Mateo 4:12.
dice, ándate al 16 mejor. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Está relatando una profecía de Jesús. Él está regresando del desierto, dice, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es curioso que en los libros sinópticos de Mateo, Marcos, Juan y Lucas, que son libros que narran la vida de Jesús de diferente perspectiva, encontramos 7 parábolas que nos hacen referencia al reino. Cuando él daba esas parábolas, te puedo decir que estaba la parábola del sembrador, de trigo y la cizaña, la de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la parábola de la red. Por lo tanto, nosotros empezamos a entender, y te invito a que leas Mateo y después Marcos, Lucas y Juan, te vas a dar cuenta de que el mensaje principal de Jesús fue: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista, que fue el último profeta del antiguo pacto, él empezó a profetizar antes que Jesús, que el reino se había acercado. Y mira cómo termina esto. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de los cielos. Por lo tanto, para nosotros poder entender la autoridad que nosotros tenemos por medio de la vida del Hijo, debemos de primero entender de que lo que Él vino a hacer vino a establecer un reino en nuestras vidas. Cristo es el Rey del reino, vamos a entenderlo de esa manera. Él es el acceso a ese reino. Ese reino que desde el Génesis, lo vas a poder ver, fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos alejados de la gloria de Dios por el pecado que habitaba en nosotros desde que el hombre cayó. Pero Él viene y por medio del Hijo nos vuelve a dar acceso a ese reino abundante. Entonces me gustaba explicar, y la vez pasada hablaba con los jóvenes de esta manera y lo explicaba, que a quién le gustan los libros. Y leí ese ejemplo que me gustó mucho de un apóstol y decía: el reino de los cielos es como un libro. El reino de los cielos es el tema principal, el reino de los cielos. Pero el personaje principal de ese gran tema se llama Jesucristo. Él es el que te da acceso a ese cúmulo, a ese reino total. Él es el que te da acceso, y como es tan grande, no solo te da acceso, sino que te lo enseña, te lo instruye y te dice: mira, esta parte del reino es aquí, esta parte del reino es allá, el reino es todo tuyo porque sos coheredero junto conmigo. Por lo tanto, debemos de entender la magnitud que tiene la palabra autoridad espiritual, porque si Cristo está en ti y tú eres hijo de Dios y eres coheredero, el coheredero significa que tiene los mismos derechos que el heredero. Por lo tanto, tú tienes los mismos derechos que el Hijo. Tienes la misma autoridad, porque es la autoridad del Hijo en tu vida. Pero cuando aprendamos a dimensionar esa magnitud del reino tan grande, el único reino que va a prevalecer desde los siglos de los siglos de los siglos, tú tienes la autoridad de ese reino por medio de la vida del Hijo. Por lo tanto, cuando Jesús se va, te puedes meter a leer las cartas de Pablo, el libro de los Hechos, y te puedes meter a leer en el Nuevo Testamento, y raras veces menciona la palabra reino de los cielos. Yo no encuentro una parte donde algún apóstol se pare en un lugar y diga: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando, antes de que el Jesús se fuera, les dice, y lo vamos a ver un ratito, predicar y decir que el reino se ha acercado.
Pero ¿por qué este misterio? Por eso les decía al principio, vamos a leer que después parece que no se habla, pero en realidad sí se habla. ¿Por qué? Porque los apóstoles enseñaban a Cristo y a Cristo resucitado. Porque cuando nosotros aprendemos a conocer la vida del Hijo en nosotros, entonces nosotros aprendemos a conocer el reino de los cielos. Porque Él es el reino de los cielos. Entonces no es que ya no se predique el reino de los cielos, sino que te enseñan la vida de una persona que representa todo el reino de los cielos. Y el reino de los cielos está en tu vida, está establecido en tu vida. Por eso es que tienes una autoridad tan grande que es imposible que nosotros nos dobleguemos ante autoridades que no tienen por qué subordinarnos a nosotros. No tenemos nosotros por qué estar subordinados al dinero. No tenemos nosotros por qué estar subordinados a las preocupaciones. Porque cuando nosotros nos subordinamos, entonces, o cuando nosotros somos idólatras, usemos esa palabra, cuando nosotros idolatramos algo, significa que nosotros estamos rendidos hacia esas cosas. Por lo tanto, si tú te estás rindiendo ante la presión, si tú te estás rindiendo ante el dinero, si tú te estás rindiendo ante debilidades, significa que la persona que tú portas dentro se está rindiendo junto contigo y eso es contraproducente. Por eso es que el pecado no solo es de verlo de la manera de que no tengo que pecar porque pobre Jesucito, sino que la vida que portas dentro es ilógico que nosotros nos arrodillemos y nos subordinemos ante autoridades. ¿Alguien me está cachando? Es ilógico que nos subordinemos ante autoridades que son inferiores a la vida que tú portas. Por eso no puedes amar el dinero. Por eso no puedes idolatrar el dinero, porque Cristo no se va a arrodillar ante el dinero. Por eso no puedes adorar a tu pareja, no puedes adorar a tu novio, no puedes adorar tu carrera, no puedes adorar tu trabajo, porque Cristo nunca se va a arrodillar ante nada. Dale un fuerte aplauso, Señor, amén. Por lo tanto, espero que nos dé tiempo terminar eso, pero por lo tanto debemos de entender esa magnitud y esa responsabilidad tan grande que se nos fue otorgada. Y como vamos saliendo todos juntos de la ignorancia, yo voy saliendo con ustedes juntos, vamos saliendo. Colosenses 1:11, empieza a decir el apóstol Pablo: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Trasladado. Y con esto cerramos de que nosotros estamos trasladados. Así memoricemos como que estuviéramos en el auto, estamos trasladados. No estamos tibios, ni la mitad aquí ni la mitad allá, estamos totalmente trasladados. Y con esa responsabilidad nosotros vamos a entender cuál es la autoridad de Dios. Porque ahora sí, que ya tenemos una visión de que somos portadores de un reino eterno, que no va a haber otro como Él, y deberíamos nosotros en vida que se nos revelara la magnitud del reino. Pero si no se te logra revelar, cuando partas de aquí y te vayas para allá, se te va a revelar. Algún día lo vas a vivir y lo vamos a entender juntos. Pero sería maravilloso poder canalizarlo y poder entenderlo en esta vida tan corta que tenemos según el tiempo, pero sería hermoso poder disfrutar de esa eternidad y de esas riquezas de la herencia de los santos en luz. Ahora, cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno. Todo reinado va a ejercer siempre un gobierno. Y la palabra gobierno proviene de una palabra griega que se llama kuburnao, que quiere decir pilotear un barco o es el capitán de un barco, y esta palabra se refiere en el sentido de ejercer control y dirección sobre algo.
Por lo tanto, la autoridad es que alguien ejerza el control y la dirección sobre algo. Cuando hablamos de la autoridad espiritual, nos referimos a que somos gobernados por alguien, primero que nada. Antes de poder gobernar, tenés que reconocer que sos gobernado por alguien. Y ese que te gobierna va a ejercer en ti un control y una dirección total de tu vida. Por eso cuando hablamos de que, Señor, gobierna en mí, pero haces lo que querrás, realmente no hay un gobierno de Dios en tu vida. Porque el gobierno de Dios en tu vida, cuando Él te gobierna, significa que Él toma control de tu vida. Entonces, la palabra reino tiene que ver con gobierno y la palabra gobierno tiene que ver con autoridad, que la autoridad es gobernar. Ahora, en nosotros hay depositado una autoridad que es la autoridad del Hijo. Es una autoridad muy extradimensional, entendería yo. Nosotros fuimos creados para gobernar. Nosotros fuimos creados para sojuzgar la tierra. Nosotros fuimos creados con una mente de gobierno. No tiene nada que ver con que estés en el gobierno, en una posición gubernativa, que trabajes en los 3 poderes del Estado. No tiene que ver con que ejerzas un gobierno natural en una función pública. Sino tiene que ver con un gobierno espiritual, que cuando logramos entender la autoridad espiritual que nosotros tenemos, ese gobierno se materializa. Y por eso podemos llamar las cosas por su nombre y las cosas son aunque no sean. Pero es por revelación. Ahora, ¿cómo se nos fue dado esa autoridad? Mateo 28, 18, ahí sí quiero que me acompañes. Mateo 28, 18. Aquí Jesús estaba partiendo y les da este versículo impresionante en el cual había una revelación tan increíble que cuando yo lo leí hace unas semanas quedé atónito. Porque este tipo de revelación yo solo la había encontrado más que todo en las cartas paulinas, en las cartas de Pablo. Y empieza a decir el Señor Jesús y dice, y se acercó y les habló diciendo, toda potestad, decirles de la par, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Otra vez, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y viene un mandato y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 2, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Potestad es autoridad. Por lo tanto, esta palabra con, andate en el 20, dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este momento estaba profetizando estaba profetizando lo consumado, el misterio que habla Colosenses 1:27 de que Él se impartió en nosotros. Y la palabra con indica que una persona se junta con alguien, es algo junto. Indica 2 objetos que van aparejados. La palabra junto significa unir, reunir, congregar, acumular. Y aparejado es que una cosa es inherente e inseparable de aquello, de otra cosa. Por lo tanto, cuando Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y de último les dice en el 20, yo estaré con vosotros, significa yo estaré en ustedes, yo estaré junto con ustedes, pero no solo junto con nosotros, sino que dice que en Él se reunieron todas las cosas. Por lo tanto, Él estaba de una vez profetizando y dice, si toda potestad me es dada, por lo tanto, ahora yo estaré en ustedes, yo viviré en ustedes, en ustedes voy a reunir todas las cosas.
Por lo tanto, antes de que Él partiera, Él anunció que toda autoridad se nos daba por medio de su vida. Y esa autoridad nosotros debemos de agarrarla con responsabilidad. Y la autoridad de parte de Dios te va a abrir y te va a hacer entender muchas cosas que por derecho te corresponden y no has podido adquirir. Porque una herencia, cuando habla la herencia de los santos en luz, y el pastor Héctor estuvo predicando mucho de la herencia, tanto que yo ahí sí me venía casi a todos los cultos que podía. Porque es impresionante que nosotros podamos canalizar y entender esa herencia del reino que se nos fue otorgada. Dentro de esa herencia viene la autoridad, dentro de esa herencia viene toda salud, dentro de esa herencia viene toda prosperidad, dentro de esa herencia viene todo, de todo lo terrenal y lo espiritual, eterno, venir y porvenir. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad nosotros de poder ejercer esa autoridad. Y no me quiero salir, pero con lo de la herencia, hay cosas que por herencia nos corresponden y no hemos podido adquirir por falta de conocimiento, por falta de autoridad. Y fíjate, es curioso, yo estudio un poco de leyes y es curioso que cuando alguien recibe una herencia, esa herencia hay que gestionarla. Cuando a alguien se le es dado una herencia, existe una palabra que se llama derecho hereditario. Por lo tanto, cuando a ti te dan una herencia, primero que nada hay un derecho hereditario. Pero el derecho hereditario no es la consumación material de las cosas. Por eso, si mi madre a mí me deja una herencia, cuando ella, primero Dios nunca fallezca, y nos vamos en el arrebatamiento juntos, ¿va? Cuando se abre la herencia, el testamento, yo tengo un derecho hereditario. Pero yo no puedo venir con el papel y decir, bueno, salite porque esta es mi casa, porque es un derecho hereditario que hay que gestionarlo por medio de un proceso del día a día que se tarda tal vez unos cuantos meses o a veces unos años. Y cuando yo termine esa gestión del derecho hereditario, yo paso a ser un heredero ya consumado y se me entregan los bienes materiales. Eso pasa en nuestras vidas. Pero si yo jamás vengo y tomo la autoridad del derecho que me fue otorgado y dejo solo como un derecho y no lo materializo, nunca voy a adquirir las cosas que me fueron dadas. Por eso, yo tengo una buena y una mala noticia. La buena es que sos heredero. La mala es que si no nos ponemos las pilas, nos vamos a ir de esta tierra sin adquirir esos derechos. Por eso es que hay personas que tienen derecho a muchas cosas y se van de esta tierra sin poder poseerlas porque nunca hicieron la gestión de lo que les corresponde. Nunca tomaron la posición que les corresponde. Por eso nosotros tenemos, con este entendimiento, yo me pongo a pensar, yo digo, wow, no puedo creer que a mí se me han caído los velos de los ojos. Y si tú estás sentado aquí, yo te puedo decir, eres privilegiado y Dios te ama tanto. Dios te ama tanto para que puedas estar aquí comprendiendo que Él es todo en tu vida. Estás aquí con una bendición, se te fue concedido por gracia. Desde antes de la fundación del mundo, Él vio y Él dijo, Él sí, y te escogió antes y se te fue revelado la grandeza de su reino, cosa que no pasa a todos. Por lo tanto, tomemos la posición y hagamos la función que nos corresponde con autoridad a nosotros. Y me voy a adelantar un poquito, si no, no vamos a... Segunda de Corintios 5:17. Y ahora sí, aquí aterrizamos. Prometo que aquí aterrizamos. Segunda de Corintios 5:17. Y este es el ejemplo que a mí me gusta mucho porque logré comprender por medio de esta palabra, logré comprender la magnitud del propósito eterno en nuestras vidas. Yo trataba y realmente yo decía, bueno, el propósito eterno es que nosotros manifestemos la vida del Hijo, pero yo necesitaba una palabra más concreta y que lo pudiera entender, y Dios me concedió esta palabra a mí. Y por medio de esta palabra me gusta enseñarla porque es una palabra muy clave. Y viene el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17. Quiero que me acompañes y empieza a decir: de modo que si alguno está
está en Cristo. ¿Quiénes están en Cristo aquí? Amén. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El 20. Este es el clave. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esta palabra embajador reúne el ejemplo básico de qué es lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Porque la palabra embajador, si bien te otorga una autoridad, también te otorga una representación. Cuando nosotros hablamos de la palabra embajador, nosotros estamos hablando de un representante en un país extranjero. El embajador es nada más ni nada menos que un funcionario que representa en una tierra extranjera a su propia nación, a su propio país. También es un oficio y es una profesión. Es una persona encargada de recibir los mensajes y de entregar mensajes. Un representante no es cualquier persona. Un representante no es una persona que no tenga autoridad. Un representante representa la autoridad de su nación. Por lo tanto, nosotros somos embajadores de Cristo, somos embajadores de un gobierno. Estamos en esta tierra, dice un versículo, como peregrinos, pasando, peregrinando en esta tierra para ser perfeccionados. Dice que somos conciudadanos, dice Pablo, conciudadanos, no tengo el versículo aquí, si alguien lo puede tener ahí. Somos conciudadanos de un reino. Por lo tanto, el propósito eterno de Dios es que nosotros lo representemos en la tierra. Ese fue siempre desde el principio el propósito eterno de Dios en tu vida y en mi vida. La representación tiene que ver con una autoridad. Cuando vas a una embajada y te paras en la embajada, ya todos sabemos que no estamos en suelo guatemalteco, estamos en suelo de Estados Unidos. Vas a la embajada de México, pones un pie en la embajada de México, te robas un florero de la embajada, te van a juzgar por el delito mexicano, no por el delito guatemalteco. Si vas y entras en una embajada de Estados Unidos, de aquí de Guatemala, te regís por las embajadas de Estados Unidos. Es más, si te subís a una aeronave, un avión estadounidense, aunque estés pasando por el suelo guatemalteco y haces algo malo, te juzgan según la tierra de la nación. Porque el avión representa, ese vehículo representa al otro país. Estás en un suelo extranjero. Por lo tanto, si nosotros somos portadores de esa representación, tú representas el gobierno de Dios en la tierra. Nosotros no somos cualquier persona. Tú no sos cualquier persona. Y no quiero decir esto para sobarnos el alma y decirnos, no, yo sí valgo en Él. Claro que vales en Él. Pero no solo se trata de que penses que vales en Él, sino se trata de que nosotros tomemos la posición que nos corresponde. Nadie puede ejercer como embajador si no conoce las leyes de su gobierno. Un embajador tiene que ser capacitado. Un embajador tiene que ser bien presentable. Un embajador tiene una función de clase, de primera clase. Es un diplomático que tiene relaciones de negocio, terrenalmente hablando, ¿verdad? Terrenalmente hablando tiene relaciones de negocio, tiene relaciones de políticas, de cómo ejercer cosas más rápidas, beneficiosas para las naciones. Por lo tanto, cuando logramos entender ese ejemplo, bonito el ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros logramos entender que somos embajadores de Cristo en la tierra,
nosotros nos damos cuenta que tenemos un peso demasiado grande de autoridad en esta tierra. Pero tenemos responsabilidades. Tenemos una responsabilidad, y el cual es representar a la nación a la cual tú perteneces. Podés ser un embajador en los deportes, podés ser un embajador en la mecánica, podés ser un embajador en la universidad, en los negocios, en las ventas. Necesitamos ingenieros embajadores, abogados embajadores, políticos embajadores. No solo los pastores son embajadores, no solo los profetas son embajadores. Todos los que estamos en este lugar ejercemos una función de embajadores donde quiera que estemos. Pero hay una responsabilidad que nosotros debemos de cumplir. Por eso yo pienso que el evangelio no es un juego. El evangelio no es un juego. Y yo, hoy que me tocaba predicar, me puse mi mejor traje. Porque si voy a trabajar en traje, o porque si me toca ir a audiencias de prácticas en traje, ¿cómo no voy a ir a hacer la profesión que Él me mandó a hacer de una buena manera? Físicamente hablando. Pero nosotros debemos de portar esa buena clase en donde quiera que nosotros estemos. Donde quiera que nosotros estemos, nosotros debemos de tomar con responsabilidad lo que se nos ha sido otorgado. Y si tú estás en la persona del Hijo, tú tenés autoridad. Tú tenés autoridad. Cree. Y el pastor, alguien estuvo el domingo, el día que se paró aquí, que decía cuando nos paramos en la esfera de Él, es cuando nosotros logramos funcionar en la autoridad. Es eso, cuando Él te gobierna a ti y tú hablas desde la vida de Él, se oye complicado, pero no es complicado. Con nuestra mente limitada no vamos a entender muchas veces. No vamos a lograr entender cómo es que Él está en mí y todas las cosas están en Él. Entonces yo tengo la autoridad, pero nada me sale. Pero es que Dios aquí no está para satisfacer nuestras expectativas de vida. Porque si Dios quisiera satisfacer mis expectativas de vida, yo no estaría malo de la espalda hoy. Si Dios quisiera satisfacer mis expectativas, yo tuviera un Mercedes-Benz 2017, que es el que me gusta. Si Dios fuera un Dios de satisfacer expectativas de vida, te lo prometo que no tuvieras tarjeta de crédito porque tendrías dinero en efectivo para gastar. No tuvieras que hacer un convenio. Bueno, ahí acá también hay responsabilidad de nosotros, ¿eh? Pero Él no está para satisfacer nuestras expectativas. Nosotros estamos para satisfacer la vida de Él como embajadores. No Él nos va a satisfacer a nosotros. Esas son añadiduras. Esas son añadiduras. ¿Sabes qué? A un embajador le pagan. Le pagan casa en el otro país, le pagan transporte, le dan gasolina, le dan su sueldo porque está ejerciendo la función que le corresponde. De esa manera podemos entender nosotros que nosotros estamos para satisfacer la necesidad de Él. Por lo tanto, yo pienso que el Evangelio y todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es una plataforma que se nos dejó. Es una plataforma, es la base. Aquí está. 2 Corintios, es la base, de ahí para arriba. Del entendimiento establecido, nosotros debemos de desarrollar un mayor entendimiento. Y por eso es muy interesante que en el uso bíblico, en el tiempo que se escribió, en Roma el derecho estaba tomando mucho auge. Entonces esas palabras eran como que muy guau, porque estaban siendo implementadas. Pero casualmente los embajadores de ese tiempo dice que era un representante oficial enviado por un gobernante en una ocasión especial con un propósito específico. No creas que Pablo se lo dijo, ay, embajadores. No, con un propósito específico. Dice, se solía utilizar en este puesto a hombres maduros. Esa es la razón por la que las palabras griegas, y ahí son otros 20 pesos, que significa, viene la palabra presbiterio, un hombre mayor, un anciano, madurez. Por lo tanto, es una investidura con responsabilidad. Quiero que me acompañes a Génesis. Acompáñame a Génesis 1:26.
Génesis 1:26. Cuando lo tenga me decís, ¿ya? Ya. Génesis 1:26. Aquí están creando al hombre. Amén. Aquí están. Cuando puedan, léanse Génesis 1, 2 y 3. ¿Sí? Léanselo así tranquilitos, como cuando te vas y te vas a comer en tu poste así tranquilo un domingo en la tarde que no tienes nada que hacer, después de venir al culto, por supuesto. Léetelo así, Génesis 1, 2 y 3. Y ahí podés ver qué tenía él en mente cuando te creó. Entonces, mira, Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, que ya habían sido creados, en las aves de los cielos, ya habían sido creados, en las bestias, ya, en toda la tierra, ya había sido creada, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Todo esto ya había sido creado. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra sojuzgar significa ejercer autoridad o gobierno, y señorear significa un dominio, de poder mandar, ejercer un dominio. Y más adelante, no lo busques, dice que el hombre fue puesto en el Edén para guardarlo y para labrarlo. Dice que el hombre fue puesto en el Edén para labrarlo, para guardarlo y para labrarlo. No sé cuál va de primero, pero para labrarlo y para cuidarlo. Ahora, hace unos días estaba platicando con nuestro querido pastor Héctor y me dijo algo que yo, no lo había pensado de esa manera. Pero cuando Dios creó la tierra, ahorita te voy a contar qué me dijo. Ya quieres saber qué me dijo. Ahorita te voy a contar. Cuando Dios creó todo lo que creó, necesitaba a alguien que representara materialmente lo que Él había creado. Porque Dios es un Dios intangible. Dios es un Dios que está en todos lados. ¿Sí? Dios necesitaba materializar algo que lo representara a Él en la creación. Entonces dijo, vio que todo era bueno lo que había hecho. Y dijo, bueno, como todo lo que hice es material ahorita, necesito crear algo que me vaya a representar y que vaya a dominar, que vaya a ejercer mi autoridad, que vaya a trabajar, a labrar y a guardar lo que yo he creado. Y tuvo una gran invención y salimos tú y yo. Dijo, voy a crear al hombre a imagen. Y yo me pongo a pensar, a imagen. Pero como Él es un Dios abstracto, te hizo tan perfecto que eras una manera de representar la perfección de Él. Por eso es que el cuerpo humano es tan perfecto. Porque Él necesitaba representar de una manera física la excelencia que Él es. Y te lo prometo que el cuerpo humano es tan, ¿cómo te puedo decir la palabra? Tan maravilloso, tan excelente, tan funcional. Todo está tan conectado, las mínimas partículas, moléculas. Necesitaba crear una imagen que lo representara y una semejanza en su carácter, que es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un solo fruto. No, es que yo tengo paz, pero no tengo bondad. Entonces no tenés el fruto, porque el fruto es solo uno. Es que yo no tengo paciencia, te lo prometo, pero tengo tanta paz. Pero el fruto es uno. Si tenés paz y te estás fructificando con un solo fruto, estás ejerciendo el carácter de Cristo en tu vida. Por eso necesitaba hacer algo físico, a imagen y a semejanza con su carácter, y creó al hombre, alguien que lo representara en su creación. Ese era el propósito eterno que Él pensó para la vida de la humanidad. Que fuéramos personas que lo representáramos a Él. El apóstol Juan Baristrelli lo decía de otra manera. Él decía que somos tabernáculos vivientes.
Y yo trataba de entenderlo de una manera que yo lo entendiera más fácil todavía. Y yo dije, Tabernáculo, somos unos embajadores que portamos una buena noticia. El ministerio de la reconciliación. Somos administradores de una buena noticia. Como dice que todo embajador tiene un mensaje que transmitir, nosotros tenemos que transmitir el ministerio de la reconciliación. Ministerio igual a administración. Reconciliación es igual a volver a restaurar o volver a unir una relación que estaba separada. Por lo tanto, tu vida representa una reconciliación del hombre, de Dios, con la humanidad. Por eso al principio yo decía, no es por cuánto nosotros nos hayamos esforzado. Y yo me pongo a pensar, madre, ¿cuánto tiempo tuve que invertir para poder predicar? Y al final, no, porque se me fue dado de lo alto. A ti se te fue dado algo de lo alto que necesitas desarrollarlo. Tal vez algunos no se paren aquí, pero se paren en otros lados y pasen cosas maravillosas. Tal vez algunos dicen, yo no nací para pararme en un púlpito, pero naciste para dar una palabra de vida, para ir y orar por los enfermos, para dar una palabra de aliento a alguien que la necesita. Todos aquí tenemos una función como ministros competentes de un nuevo pacto. Por lo tanto, querido amigo, amiga, hermano y hermano, tú tienes la autoridad de lo alto para moverte con total libertad. Pero como eres un embajador, tienes una responsabilidad, tienes una investidura tan grande. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Cristo? Cristo, todo lo que te fue dado Él ahora, fue todo lo que se había perdido. Él reconcilió todo lo que se había perdido. Por eso leí Génesis 1, 2 y 3. Todo lo que el hombre perdió, Cristo lo restituyó. Y lo restituyó de una mejor versión. Lo restituyó con una mejor versión. Lo restituyó con la misma gracia. Es impresionante la magnitud de lo que nosotros representamos. Es una responsabilidad tan grande. Y tal vez hoy no vas a salir, ¡wow!, representante, sino que algunos vamos a salir con un peso de responsabilidad y decir, yo no estoy manifestando lo que me corresponde. Yo no estoy hablando lo que me corresponde. Yo no estoy impartiendo, no estoy transmitiendo el mensaje que fui mandado a hacer. Y ¿sabes por qué hoy no te vengo a hablar de la fe? Porque si tú entendés la persona del Hijo, la fe está resuelta en tu vida. Todos tus problemas que puedas estar pasando a nivel familiar, a nivel físico, a nivel social, a nivel económico, cuando pones primero la función eterna, todo empieza a ser solucionado. Todo empieza a ser solucionado. Casi no hago esto, pero ahí sí te lo voy a contar. Me puse un poco malo de mi espalda hace como un año, y hasta hace días pues me dieron el diagnóstico que tenía una lesión en la espalda y todo. Nada grave, no se preocupen, ya fui sano en el nombre de Jesús. Y al principio me asusté un poco porque yo dije, la madre, ¿qué hacer aquí, qué hacer allá? Y bueno, con el tiempo, que no sé qué, que no sé qué. Iba en mi carro y yo trataba de entender muchas cosas, porque para predicar somos pilas, pero cuando estamos solitos es cuando de verdad se prueba nuestra fe, en lo que creemos. Y en base a lo que haces en el secreto, Dios te respalda en público. Por eso también cuando venís aquí a adorar, ¿sabes qué? Aquí venís a adorar, pero realmente te das cuenta quiénes adoran en su casa y quiénes no. Porque lo que venimos a hacer aquí es un reflejo de lo que hay en lo íntimo, únicamente. Y iba yo en el carro y yo le decía, Señor, y trataba de orarle. No me las llevo espiritual, sino trataba de orarle conforme a Él, lo que Él quiere. Y de la nada yo le dije, hagamos un trato. Tú te encargas del templo y yo me encargo de tu representación. ¿Y sabes qué? Es lo que debo de hacer. Me encargo de lo de Él y Él se encarga de lo mío. Y dice Job 1, al final, en el último versículo dice, yo decía, ¿por qué halló
tan justo a Job y maldijo su día. A mí no me hacía clic, así como no me entraba si él maldijo su día y dijo varias cosas así bien de alto nivel, pero dijo, y Job no encontró despropósito alguno. No encontró despropósito alguno en todo lo que le estaba pasando. Porque mis queridos hermanos y hermanas, el que es representante está gobernado por alguien superior y en nuestra vida se llama Cristo Jesús. Y no hay nada que nos vaya a separar de su amor, no hay nada que te pueda separar de su amor. Ya voy a ir terminando. Efesios 6:17. Prometo que este va a ser el último. Efesios 6:17. Aquí está terminando de hablar sobre la armadura que todos nos poníamos en el colegio. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y esta es tercera vez que lo voy a decir. Yo creo que lo había dicho 2 veces, se lo he compartido a mi amiga muchas veces. Pero dice embajador en cadenas. La palabra embajador en la Nueva Versión Internacional yo solo la encontré 2 veces, que es la versión pues que más leo, la verdad. Entonces cuando dice soy embajador en cadenas, y esto lo trato de siempre que tengo la oportunidad, trato de transmitir esto para que logramos salir de muchas frustraciones. Y es que la vida de los apóstoles, hablando de productividad, no me quiero salir mucho, pero hablando de productividad, la vida de los apóstoles a la vista humana terminó de una manera improductiva. La vida de los apóstoles terminó de una manera improductiva. Algunos terminaron crucificados, murieron presos, murieron sin nada. Terrenalmente hubo un fracaso en la vida de ellos. Embajador en cadenas. Y yo te quiero sacar de esta frustración que a mí me alcanzó mucho tiempo, porque pues me atrasé en ciertas cosas. Yo decía, wow, no estoy siendo productivo. Pero ¿sabes qué? La productividad del reino no tiene que ver con cuánto haces terrenalmente, tiene que ver con cuánto producís espiritualmente. Cuando Pablo escribe embajador en cadenas, él estaba en un arresto domiciliario, él estaba preso en Roma. Él estaba preso, pero ¿sabes qué? Si nosotros nos mentalizamos en que nosotros vamos avanzando por las cosas terrenales que vamos adquiriendo, nosotros estamos con una mentalidad errónea, porque el verdadero fruto es espiritual. El verdadero fruto es el desarrollo y el crecimiento de Dios en tu vida. Esa es la verdadera producción. Por eso Pablo desde la cárcel era más productivo que todos los que estamos aquí juntos. Porque si él se hubiera sentado a escribir la carta frustrado porque realmente no pudo seguir haciendo carpas, porque no pudo hacer lo que él quería en su vida, ni tener el caballo blanco que quería en ese tiempo, él no logró tener el caballo que quería. Digo yo, fíjate al final, ¿vos? No logró tener el caballo que quería, no logró tener la túnica que quería tal vez. Pero el entendimiento del reino es cuán productivos somos en el espíritu. Por eso desde una cárcel él pudo ser de esos que trastornaban el mundo. No vayan y prediquen, no lleven nada, porque la productividad del reino tiene que ver con lo espiritual. Y necesitamos la autoridad espiritual para tomar la posición que nos corresponde y para que empecemos a accionar. Por eso hoy que salgamos de este lugar y mañana cuando te pares en tu trabajo, no es necesario que te pares y digas, cállense todos, vamos a predicar, cierren todos sus ojos. Es necesario que llegues y que des una buena noticia, una buena palabra,
No se trata de una religión. La palabra religión tiene que ver con atadura, algo que no te deja mover, porque la religión te dice, no, primero en la mañana orás, después vas a comer y orás, después vas a hacer, y la religión no te deja moverte, pero el Espíritu trae libertad. La verdad, que es Cristo, dice que te hace libre, verdaderamente libre de ir y moverte. ¿Sabes qué? Y esto era una introducción que se me olvidó decirte. Nosotros debemos de actualizarnos. Debemos de actualizar nuestra mente. ¿Sabes qué? Pablo en su tiempo era actualizado. Usaba conceptos actualizados. Los apóstoles usaban ejemplos actualizados. Nuestra lengua es como el timón de un barco. Wow, en ese tiempo un barco era un barco. Embajadores, una palabra de auge. Pero nosotros nos quedamos y nosotros no estamos actualizados para poder transmitir ese reino en este tiempo. Es nuestro deber nosotros mantenernos en la línea y de ver de qué manera nosotros podemos. Yo me imagino que ahorita venga un embajador del año 88 a hacer una política de gobierno de ese tiempo. Se van a reír de él porque es improducente para el tiempo que estamos. No te puedo poner a ti a decirte una forma de administrar una empresa que es obsoleta, porque salió una nueva forma de administrar, más eficiente. Para eso estamos nosotros, para hacer más eficiente una representación. Así que si tú estás pasando por momentos difíciles, si las cosas se están poniendo duras, yo te digo, tu productividad no depende de tu situación actual. Tu productividad depende de cuánto estás desarrollando lo que tenés dentro. Y quiero retar tu vida, que los días siguientes nos vayamos de este lugar con una responsabilidad y, como dice el pastor, con un sentido de urgencia. Un sentido de urgencia. Necesitamos nosotros activar lo que se nos fue dado. Así que yo profetizo que los siguientes días van a ser días donde nosotros podemos poner con tanto entendimiento y la debida diligencia las cosas que se nos fueron asignadas. Y si alguien aquí tiene duda, ha estado tambaleando el no saber cuál es el llamado, cuál es la vocación con la cual Dios te llamó a ti, yo te pido, Señor, que tú nos las reveles en los días siguientes. Yo profetizo que viene el tiempo de madurez en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Viene el tiempo de tomar y asumir la responsabilidad con la magnitud que corresponde. Y se va a hacer, y profetizo que impuesta necesidad en tu vida. Va a ser impuesta necesidad en tu vida ejercer ese llamado al cual fuiste. Ninguna situación, ninguna enfermedad, ninguna circunstancia va a hacer que pares lo que Dios ha dicho de tu vida, el manifestarlo a Él, el desarrollarte, el crecer en tu vida. Si alguien tiene que tomar esta noche algo para Él, tómalo. Porque aquí no se trata de una persona, no se trata del que predica, no se trata de nadie, se trata de la persona de Cristo. Y esta noche salimos impartidos, salimos con un sentido de urgencia, de salir con autoridad y poseer lo que por derecho te corresponde. Y no le hablo a tus emociones, no le hablo a tus emociones, le hablo a tu espíritu, de espíritu a espíritu. Tomar la responsabilidad, la autoridad que tenés en Él y adquirir todo derecho de herencia, todo derecho sobre tus hijos, todo derecho sobre tus finanzas que han estado atrapadas, todo derecho sobre relaciones que fueron lastimadas, que sean restauradas por el ministerio, por la administración de aquel que reconcilió consigo mismo todas las cosas. Si alguien cree esa palabra, tómela para su vida. Tenemos una buena noticia que dar, y que por medio de Cristo es la noticia. Fuimos restituidos, fuimos salvos, fuimos partícipes de una herencia eterna, incorruptible, inmarcesible, inmarchitable. Gracias, Señor. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Gracias, Señor.
Y para terminar, solo quiero dejarte este último versículo. Me salté algunos, pero te voy a dejar este, Efesios 1:7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, a que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Llévate este mensaje, llévate esta palabra en tu corazón. Quiero terminar de esta manera. Ándate con una mentalidad de que ya tenemos todo, no te hace falta nada. Estoy seguro de que el Padre que nosotros tenemos nunca nos va a dejar sin nada. Salgamos de este lugar contentos sabiendo de que en Él nos fueron dadas todas las cosas, y estoy seguro de que muchos de los que estamos aquí vamos a empezar a experimentar toda la herencia que Él nos ha dejado a nosotros. Así que salgamos de este lugar con un entendimiento de la magnitud de lo que portamos todos aquí. Vayan a sus trabajos, a sus casas, y representemos de una manera una vocación digna, dice la palabra, como se lo merece el Padre. Así que sea una semana de bendición. Cierra tus ojos, terminemos orando. Señor, te damos gracias por esta noche, Padre. Te pedimos de que sea el inicio del tiempo personal de mayor avivamiento y que permanezca así hasta el día que tú vengas, Señor. Yo te pido que toda palabra sembrada en nuestros corazones dé fruto al 100%, Padre, y que podamos salir de este lugar con un sentido de urgencia, entendiendo nuestro propósito eterno, entendiendo de que tú quieres alcanzar muchas cosas en nosotros, y que cada día nosotros podamos gestionar, avanzar en este proceso de perfección, Señor, hasta que tú decidas, Señor, hasta que tú vengas o que nosotros vayamos contigo, Padre. Así que en el nombre de Jesús bendecimos todas las personas, las familias. Dice que en ti ya fuimos bendecidos, pero declaramos una palabra de bendición para todas las personas representadas, las personas que nos sintonizan por internet en otros países, Señor. Que tu hermoso evangelio, esta buena noticia, Señor, sea predicada, Padre, con denuedo, y el que los corazones de los hijos se vuelvan a los padres, Señor, y que tú puedas reconciliar todas aquellas cosas, Señor, por medio de nosotros, siendo vasos útiles para ti, Señor. Así que te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Los esperamos el domingo, culto a las 10 y a las 5 de la tarde. Allá atrás están los jóvenes vendiendo